Estamos en presencia del señor Alejandro Maceret, alumno de tercer año, tercera división, que ha pasado a cuarto año, junto con su amigo compinche, Bruno Enzo Scabelli. Alejandro, Sí. acá vemos un instrumento llamado violín. ¿Por qué el violín? ¿Por qué la música? ¿Por qué no? Por lo general, el violín es una cosa un instrumento que me llamó, porque nunca fui una persona dedicada a la parte física o a la parte deportiva. Siempre fui a la parte más espiritual, filosófica, y la verdad que me parece que hay gente para todo. Entonces hay gente que nace para la dedicación al fútbol, para la parte de tenis, pero también está la parte artística, que también es importante. Y también tiene que ver mucho la educación de la gente, porque, por ejemplo, la gente que tiene más así, a ver cómo te explico, que fue de una familia muy con la parte deportiva, muy de salidas. Por lo general hay gente que después en un futuro se dedica más a la parte deportiva y tiene esa afinación. Pero en cambio la gente que fue más que nada cultivada mucho con la parte de lecturas o música clásica o muy así de ese estilo, para ese lado, y termina siendo con influencias a la parte artística, como en mi caso el violín y la música. ¿El violín fue una elección natural o fue consecuencia de un proceso? No, la verdad que yo el violín siempre me gustó de chico, pero había que esperar el tiempo, nada así. Naturalmente había que esperar un tiempo que ocurra y que yo pudiera estudiar. Primero arranqué con piano, creo que tenía 6, 7 años, hice 3 años, después dejé por un problema con la profesora, pero en ese momento agarré y retomé el estudio, pero con el violín, y ya van 4 años de estudio. Y hace poco recibí un diploma por haber terminado la primera parte de un método llamado método Suzuki para violín. ¿En qué consiste ese método Suzuki? Y ese método consiste no tanto en metodología, no tanto en la parte de ejercicios, sino no se compone por ejercicios, sino que se compone por canciones diseñadas por cada sección. O sea, el método Suzuki es un método diferente a todos porque tiene una parte que es de memoria. Se trabaja mucho la memoria musical. Y para poder graduarse con el violín en Suzuki hay que saberse entero el libro de memoria. Cosa que la profesora venga y me pueda decir: Alejandro, tocate la canción 3. Yo tranquilamente la puedo tocar cuando la profesora me dice, o te puedo tocar un minuet de Bach o grandes compositores de la historia. Es decir, que la diferencia sería el no uso de una partitura. O sea, sí, la partitura se usa, pero hay que trabajar más que nada con la memoria. Estudiar la partitura, que es muy importante, para ver la práctica y todo. Pero ya teniendo esa parte en el estudio, es muy importante, porque te ayuda a tener la memoria bien y para un futuro no tener equivocaciones ni estar dependiendo todo el tiempo de la partitura. Bueno, ¿cuál es la idea entonces de tu acercamiento al violín? ¿Es un hobby o estamos hablando de una elección posible una vez que termine la secundaria? Es decir, dedicarte al violín de lleno. Sí, la verdad es como decir, más violín de lleno. Ir a un conservatorio, ir a una orquesta. Y después... ¿Eso estaría en tus planes? Sí, eso está en mis planes, así, de poder trabajar con la música. Y después ir a una sinfónica, ¿no? Sí, que seguramente voy a llegar. Porque ahora estoy arrancando también con un maestro.
que es el que te va a guiar para ir a toda esa definición importante en la parte artística. ¿Lo podemos nombrar? Sí, Juan Micaelian. Y mi profesora de violín es Carla Domínguez. Y entonces te decía que él es el que me va a dirigir hasta una sinfónica, el que me va a dar el método importante de violín con toda la técnica de la mano bien desarrollada, y son cosas que ayudan, la verdad. Ahora, este instrumento parece complejo en cuanto al uso, al manejo. ¿Es así o es simplemente es algo que se supone, algo que la gente piensa? No es tan así, depende de la persona, te digo. Es un tema muy de llevarlo adentro. Hay que tener excelente, así muy importante, porque la audición que tiene que tener la gente, el poder auditivo de diferenciar un do de un si, es muy importante. Entonces, para tocar el violín se necesita esa parte. O sea, si no lo tenés, podés tocar el violín, pero va a haber una sección en la que te vas a trabar y difícilmente vas a poder seguir adelante después de esa sección. ¿Tu género favorito cuál sería de cuanto a música? Y mi género favorito sería toda la parte... No soy tan clásico, igual me encanta la música clásica. Sí. Tengo mucha afinidad por ella, pero también me gusta mucho lo que es pop. Sí. Toda la música pop, en especial Michael Jackson me gusta. Sí. Pero después, si hablamos de música clásica, me gusta, por ejemplo, Johann Sebastian Bach. Sí. Bueno, Beethoven me fascina. Sí. Mozart, bueno, el que me encanta de Mozart es el Requiem de Mozart. Sí. Y también me gusta la ópera, por ejemplo. Y son cosas, la verdad, importantes porque depende de la gente. Como dije antes, hay gente para todo. Sí. Pero siempre está bueno saber de música. Sí. ¿Y desde cuándo nació la afición por el violín? Y la verdad que la afición de violín siempre la tuve de muy chico. O sea, siempre me gustó el violín. No lo sacaba, pero me acuerdo de cuando era chico. Iba a piano, volvíamos por Cuenca con mi papá y en una esquina había una casa de música, que está todavía. Y ahí me acuerdo que yo le decía, papá, comprame un violín. Sí. Y bueno, y ahí fue como yo siempre tuve esa afinidad por el violín, que ahora por suerte ya lo puedo tocar. Para los televidentes, cientos de miles que van a estar viendo esta nota, ¿les podés hacer escuchar un breve fragmento de algún tema que vos quieras, Sí, cómo no. que vos quieras mostrar? Vale. A ver, ¿qué les puedo tocar? A ver, les voy a tocar un Minuet 3, el Minuet 3 de Johann Sebastian Bach. Bueno, espero les haya gustado.